A mi canal de Matescueva. Hoy vamos a seguir con el tema 11, rectas y ángulos del bloque de geometría. Y vamos a analizar el penúltimo punto del tema, que es el punto 4 llamado ángulos en los polígonos. Para ello nos iremos a la página 203 del libro de Anaya, donde utilizaremos como soporte el libro de texto. Bien, aquí el punto llamado ángulo en los polígonos lo primero que hace es analizar la suma de los ángulos de un triángulo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el triángulo es el polígono con el menor número de lados. Entonces, ¿qué dice? Dice que la suma de los ángulos de un triángulo vale siempre 180. Aquí hay. La suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es 180. Vale, nosotros vamos a demostrar después en GeoGebra por qué la suma de los ángulos de un triángulo es 180, pero aquí aparece descrito de forma gráfica. Nosotros en GeoGebra lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar el triángulo y en el vértice de arriba vamos a dibujar una recta que sea paralela al lado de abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dibujamos una recta paralela al lado de abajo, forma un ángulo de 180 grados. Este ángulo de 180 grados, que hemos visto que es un ángulo llano, está formado por la suma de tres ángulos. Entonces, el ángulo del medio sería el ángulo del vértice superior del triángulo, el ángulo de la izquierda sería el ángulo formado por este vértice y el ángulo formado por la derecha sería el ángulo formado por el otro vértice del triángulo. No os preocupéis que esto lo veremos mejor con GeoGebra en el siguiente vídeo. Vale, a continuación vamos a ver cuál es la suma de los ángulos de un cuadrilátero. Para calcular la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, lo único que tenemos que hacer es dividir el cuadrilátero en tantos triángulos como sea posible. Por lo tanto, si yo tengo un cuadrilátero formado por los vértices A, B, C y D, puedo unir los vértices D y B con una diagonal y me dividiría el cuadrilátero en dos triángulos. Como cada triángulo hemos visto anteriormente que sus ángulos interiores suman 180, tengo 180 a la izquierda y 180 a la derecha. Por lo tanto, en total que tendré que la suma de un cuadrilátero, los ángulos interiores tienen que sumar dos veces 180, o lo que es lo mismo, 360. En el siguiente ejemplo pasamos ya a un polígono que va a tener de lados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Entonces, este polígono de 6 lados, ¿cuánto suman los ángulos interiores? Pues hay que hacer lo mismo que antes, hay que dividir el polígono en triángulos. Aquí tengo un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, cuatro triángulos, únicamente formados por dividir este polígono con tres diagonales. Primera diagonal, segunda diagonal y tercera diagonal. Al tener cuatro triángulos y cada triángulo sumar 180 grados, tendría que multiplicar 4 por 180 grados. ¿De acuerdo? Que si multiplico 4 por 180 grados, me va a dar un total de 720 grados. Es decir, este polígono de 6 lados son 720 grados. ¿Qué ocurre? Que hay una fórmula que dice que yo puedo multiplicar 180 por el número de lados menos 2. Entonces, si nos vamos aquí con el GeoGebra, con esta aplicación, ¿qué ocurre? Que si yo tengo 6 lados y le quito 2, cuando lo multiplique por 180, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 180 multiplicado por 4. Como hemos dicho antes, 180 multiplicado por 4 me va a dar un total de 720 grados. Bien, a continuación tenemos unos ejercicios para hacer en casa, ¿vale? 720 grados. Vale, estos ejercicios que tenemos aquí para hacer en casa lo veremos a continuación más tranquilamente, ¿vale?